Hola, estamos complacidos de que estés hoy con nosotros. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Que el Señor bendiga a su iglesia ricamente. Es el deseo nuestro y estoy seguro que es el deseo también del Señor. Usted vino para que ministráramos hoy para usted la palabra del Señor, pero también para adorar. Habría muchas cosas que decir, pero le he dicho al Señor, dame la oportunidad de poder dirigirme o enfocarme más bien a la tarea que nos corresponde en esta mañana, que es la administración de la palabra del Señor. Me gustaría orar por usted, si me lo permite. Quiero orar por usted, así que solo sea un recipiente. Eso es todo lo que tiene que hacer. Si usted desea verme, no estoy molesto con que me vea. Tendrá más o menos 50 minutos para verme después, pero preferiría que usted no se distraiga y se permita ser, como dije, un recipiente de la ministración del Señor. Padre amado, mira a tu iglesia, te pertenece a ti, y cualquiera de nosotros que intente interponerse entre lo que tú pagaste con tu sangre preciosa, esa obra redentora, salvífica, restauradora, sanadora, trayendo destrucción, tú tienes que traer juicio sobre nosotros. Esta mañana queremos ministrar sobre una idea con 3 palabras muy sencillas, pero creo que definen lo que para esta ocasión queremos compartir. Hemos querido entender el principio de la iglesia, ignorado por algunos, subestimado por otros, y si me permites, pisoteado por muchos. Nos hemos olvidado de lo que sucedió en la cruz del Calvario, de una o de otra manera. Quiero, Dios, iniciar pidiéndote, por favor, que tú perdones mi vida, no de forma retórica, sino queremos hacerlo con corazón humilde delante de tu presencia. Ayer nos diste una linda experiencia al cuerpo de diáconos y al equipo pastoral, en donde entre lágrimas y confirmación de parte tuya, tú nos recuerdas nuestra misión. Y si tú nos llamas a pastorear la Grey, necesitamos entender lo que tú has conferido como iglesia, con una palabra tomada del lenguaje secular y aplicada al contexto bíblico, y hoy hecha una realidad en nosotros. Señor, quiero que bendigas a cada una de las personas que está aquí. Quisiera decir a los hermanos, pero no sé si hay entre nosotros alguno que todavía no ha rendido su corazón delante de ti. Y quisiera que también esa persona fuese bendecida esta mañana. A los líderes oficiales, servidores, a tu pueblo, ¿quieres hablarnos, Señor? Prepara nuestros corazones. Prepara nuestros corazones y déjanos salir de aquí, por lo menos valorando con mejores herramientas, conceptos que quizá nosotros mismos hemos subestimado a lo largo del tiempo. Te doy gracias por esta semana que pasó y las que han pasado, por darnos la oportunidad de estar aquí, confirmando una vez más que tú eres un Dios soberano, y solamente por tu misericordia esta congregación llamada iglesia se permite ser una comunidad para honrarte y glorificarte. Gracias, Dios, por tu paz. Gracias por tu fidelidad. He orado sabiendo que el Espíritu Santo en mis hermanos y en mí ya está haciendo un trabajo, y en este momento lo hace delante de ti, para que esta oración sea mucho más que una oración introductoria, sino que sea la antesala que nos permitirá recibir
con la conciencia, concentración y seriedad la palabra de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 3 palabras para esta mañana. El hermano Ignacio me dijo: pastor, ¿y usted tiene la presentación tiene ya su sermón para poder trabajar la presentación? Y yo le dije que sí tenía el sermón, realmente estaba desde el día jueves, pero por alguna razón, tal vez por cansancio, no se lo pasé y no vamos a tener presentación. Eso va a hacer que usted tenga que usar sus sentidos, por lo menos los otros que no son los que permiten servirse de las audiovisuales o de la presentación. Pero creo que el Señor le dará la oportunidad de concentrar más su atención en lo que podamos decir a partir de este momento. Quiero iniciar diciendo que este mes hemos considerado válido hablar un poquito de la iglesia. Para hacer honor a la verdad, el domingo pasado me correspondía a mí predicar. No sintiéndome en las mejores condiciones, tuve la bendición de poder intercambiar con el pastor Aldo. Él tomó mi lugar aprovechando nuestro parecido y yo estoy ministrando esta mañana. El énfasis de la semana pasada que me correspondía a mí era la iglesia como el cuerpo. Y prácticamente ya tenía muy avanzado el mensaje cuando tomamos la decisión de hacer el cambio. El próximo domingo no me corresponde a mí, usted debe de venir porque va a haber palabra de Dios. Lo hermoso es que estamos hablando sobre la iglesia. Y esta mañana yo quiero conversar acerca de la iglesia, lo que usted conoce y tal vez lo que no conoce de la iglesia. Queremos desmitificar algunos conceptos de iglesia que algunos de nosotros hemos hecho nuestros porque alguien nos los compartió de esa manera. Hay hermanos amados que ya han llevado el discipulado básico en donde se habla de la iglesia. Y si usted pasó por allí y el discipulado también pasó por usted, usted recordará muchas buenas ideas que están en ese material. Yo me he comprometido a compartirlo con algunos hermanos de los que están aquí en la misma dinámica, 1 hora conversando sobre el material. Pero hoy vamos a hablar de 3 palabras, quizá 3 palabras importantes con un par de artículos. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia, una comunidad necesaria. ¿Escuchó? Queremos hablar de la iglesia, una comunidad necesaria. Es interesante que entre ustedes tengo profesionales, tengo docentes, tengo hermanos con mucho roce, hermanos muy inteligentes, que cuando uno dice voy a definir la palabra tal, usted dice, pero se entiende. Pero sí, todo el mundo sabe lo que es iglesia. Todo el mundo sabe lo que es comunidad. Todo el mundo sabe lo que es necesaria. Bueno, esas palabras las escogí, bien o mal, las escogí. Teníamos que poner un título a este mensaje y así se llama el mensaje. La iglesia, una comunidad necesaria. Hablar de iglesia parece que es un tema trillado. En muchos púlpitos ya no se habla de esto porque parece que todos tienen mucha información o existe mucha información. Pero la experiencia como pastor me dice que aún tenemos mucho que aprender acerca de esta palabra en su esencia. Hablar de ser iglesia no necesariamente dice que tengamos claridad de lo que esto implica. Muchos de nosotros estamos casados y hablamos del matrimonio, pero no significa por eso que tengamos un excelente matrimonio. Hablar de hijos no significa ser buenos padres. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra que se ha vuelto tan común, dígame si usted no la usa. ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Dónde estás? Aquí en la iglesia.
A mí me encanta estar en la iglesia. Yo a la iglesia voy nada más. Iglesia. Me gustaría aclarar lo que no es la iglesia. Primero, y como primera instancia, usando lo que me comparten para enriquecerme, los que están más cerca, en un lenguaje mucho más cibernético, la iglesia no es una plataforma, palabra que está de moda, a la cual para ingresar solamente se requiere de un monto mensual y ya usted tiene acceso a esa plataforma. Ayer queríamos ver un programa. Yo no sabía que hay tantas plataformas como Netflix y Disney. Disney es la otra plataforma. Yo no entiendo mucho de eso, pero yo sé que hay que pagar. Y cuando alguien dice, oh, y usted tiene todas esas plataformas. No, la iglesia no es una plataforma donde usted paga y ya tiene derecho mensualmente a sus servicios. Dos, la iglesia no es una corporación. Algunos manejan muy bien ese término mejor que yo. No es una compañía, no es una empresa que está organizada de tal manera que los dueños son sus propios accionistas, quienes seleccionan a una junta directiva para supervisar las actividades de la organización. No, eso no es la iglesia. Estoy diciendo lo que no es la iglesia. En tercer lugar, la iglesia no es una empresa en el concepto más convencional de esta palabra, que está definida como una entidad compuesta por otro grupo de personas que destina recursos, invierte recursos financieros propios o de terceros para llevar a cabo actividades industriales, comerciales o de servicios que les beneficiarán, sea que esto pueda darse a manera de lucro o no. La iglesia no es una empresa. Y por último, la iglesia no es un club social que busca congregar a personas con carácter privado. Cuando escribí estas notas vino a mi mente el Club Unión. Pasé tantas veces por allí, digo, por afuera. No he tenido la oportunidad de entrar. Y hay una sola razón por la que no puedo entrar allí. No soy miembro, no tengo las condiciones, las posibilidades para ser miembro y no soy amigo de alguien que sea miembro. No es un club social la iglesia que nos permita buscar esos intereses de carácter privado, en el cual se establecen normas y estatutos que conforman objetivos que son exclusivos para los que pertenecen a ese club. Sería bueno y oportuno definir esas tres palabras de las que hablé en el título del mensaje, porque de pronto usted dice iglesia, el pastor habló de la iglesia, pero no nos pusimos de acuerdo en lo que realmente es la iglesia y no desde la perspectiva de su servidor. Yo quiero que usted salga de aquí con una convicción de que ha clarificado su concepto de iglesia desde una perspectiva bíblica. Eso es lo que importa. Antes, permítame solo dar un brochazo a estas palabras, aunque luego entraré más en la primera palabra y la segunda. La iglesia, lo que usted concibe a veces mal, porque nos lo enseñaron mal. Dígame, ¿alguien ha pensado alguna vez o ha escuchado el término iglesia y templo como sinónimos? Pregunto, iglesia y templo, mueva la cabeza. Iglesia y templo. Algunos decimos voy a la iglesia cuando lo que queremos decir realmente es voy para el templo. Bueno, allí comenzamos a poner en evidencia muchos de nuestros errores. Entonces la palabra iglesia
es una palabra, es el conjunto de hombres y mujeres, escuche, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que han sido llamados para ser parte de esta institución. Ahora ya le di un nombre, ya la califiqué a esta institución, la iglesia, como institución que fue establecida por Dios. Iglesia, conjunto de hombres y mujeres que son llamados. ¿Por qué? Son llamados por Dios para ser parte de su institución, la cual se constituye mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De pronto usted dice, eso lo he escuchado muchas veces, o por lo menos no me es poco familiar. No estoy queriendo inventar el agua caliente. Estoy queriendo que usted confirme en su mente y en su corazón lo que es la iglesia. Sencillamente eso es la iglesia. Es un grupo de hombres y mujeres que se reúnen o que forman parte de una institución que nace en el corazón de Dios. ¿En dónde nace la iglesia? ¿En dónde nace esa idea? En el corazón de Dios, en la mente de Dios. Entonces, la iglesia, si nació en el corazón y en la mente de Dios, la iglesia es buena, porque todo don perfecto viene de Dios. Comunidad. ¿Qué es comunidad? Ya usted sabe, ¿verdad? Usted podría definirlo. Cambiamos solamente, usted viene acá y hasta nos da una cátedra de esa palabra. Teóricamente usted y yo no tenemos problema con esa palabra. Por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Pero quiero definirla. Comunidad es una palabra compuesta. ¿Qué significa? Que hay dos palabras que se unen para regalarnos, para dar a luz una nueva palabra, que es la palabra comunidad. Como yo dije que es compuesta, solo basta que usted haga el ejercicio mental. Divida la palabra. Comunidad. Común, ¿verdad que la palabra está allí? La palabra común. Y la otra palabra que está ahí, ¿cuál es? Unidad, claro, unidad. Entonces la palabra comunidad invita a dos palabras para formarse a sí misma, común y la palabra unidad. Siendo entonces ahora un grupo que se establece alrededor de un común denominador. Eso de común denominador sonó como a matemática, ¿verdad? Y a algunos no nos gustan mucho las matemáticas. Un común denominador es algo que todos tienen. Por ejemplo, un común denominador aquí sería el ombligo. ¿Quién no tiene ombligo? Ahora se levanta alguien, ¿verdad? Y dice, a mí me operaron y me borraron el ombligo. Ombligo es algo que todos tienen. Pero más que eso, comunidad en el sentido de tener unidad común trasciende a cosas que son mucho más importantes. El común denominador de los hombres y de las mujeres que forman las comunidades llamadas iglesias son dos, por lo menos dos. Y si alguien está aquí y de acuerdo a la definición de iglesia es un hombre llamado, una mujer llamada por Dios por cuanto ha hecho lo que tiene que hacer de acuerdo a la Biblia, yo lo quiero demostrar ahora. Si usted no lo ha hecho, usted todavía no es iglesia. Número uno, para que usted sea iglesia, lo primero que tiene que tener es pecado. 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 ¿Me expliqué? O hay que definir la palabra pecado, ¿no? Pecado. Todos aquellos que integramos una comunidad llamada iglesia, nos caracteriza el pecado. No dije qué tipo de pecado, porque allí sí hay un abanico muy grande. Pero hay pecado. Y si alguien puede decir, yo no tengo pecado, dos cosas. O no es de este mundo, o todavía no ha tenido la capacidad de ser iluminado por el Espíritu Santo para demostrarle quién es. Así como todos en su mayoría hoy lo sabemos. Dos, Jesús y su perdón. Iglesia
Es una comunidad que se caracteriza por dos cosas: hombres y mujeres que tienen pecado y que también tienen a Jesús y su perdón. ¿Esto hasta aquí es entendible? ¿Me estoy explicando, iglesia? Ayúdenme. ¿Me estoy explicando o tendría que volver un poquito al principio? ¿Está fácil hasta aquí? Gracias, amados. Una tercera palabra: necesaria. La iglesia es una comunidad necesaria. Entonces necesito definir esa palabra. Necesito definir la palabra necesaria. Según el diccionario, que no me compliqué mucho, dice que necesario es algo que debe de ocurrir, tiene que ocurrir, debe de hacerse, o sencillamente tiene que existir o tenerse para la existencia. Hace muchos años uno de mis hijos me dijo: papá, y lo he compartido en otras ocasiones, necesito un celular. Y yo en ese momento cuestioné los dos verbos, necesito o quiero. No es lo mismo. Querer es una cosa, necesitar es otra cosa. Necesitar es algo que tiene que ocurrir, tiene que pasar, no se puede obviar. Y desde esta perspectiva de la palabra, entonces digo que la iglesia es una comunidad que tiene que existir. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? Desde la perspectiva bíblica, ya es lo que creo que nos ocupa con mayor atención. En principio diremos que Dios estableció tres interesantes instituciones. Ya estoy diciendo que la iglesia es una institución, pero la primera institución que Dios estableció fue el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán juntos una sola carne. Pero ¿sabe por qué surgió eso? No surgió por capricho divino, porque Dios en su infinita misericordia y su inteligencia soberana se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Segunda institución, un poco forzada: los hombres de aquella época, según Jueces, querían rey, querían ser como las demás naciones. Terminando el último verso del capítulo, del libro de Jueces, dice: y no había rey, cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces se necesita dirección, se necesita gobierno, se necesita liderazgo. Pero escucha, amado, no es que no había gobierno. Dios era el Rey de reyes y Señor de señores, y lo sigue siendo, del pueblo de Israel. Pero ellos querían ser como los demás pueblos. Tenga cuidado con querer ser como los demás. Entonces Dios estableció el estado y les dio un rey. ¿Recuerda el primer rey? ¿Cómo no? Saúl. El segundo, David. El tercero, usted pensó que lo iba a decir, pero necesitaba tomar agua. Salomón. Y después Jeroboam, Roboam, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera y última institución que Dios estableció se llama la iglesia. Acá entonces podemos concluir rápidamente que la iglesia es una de las tres instituciones establecidas por Dios. Cada una de esas instituciones mencionadas nacen con intencionalidad en el corazón perfecto de Dios. Dicho de otra manera, Dios pensó en la iglesia desde el principio de la historia de la humanidad. Porque la iglesia es la comunidad que Él utilizaría para realizar su plan en el extendimiento del evangelio. ¿A quién? A la iglesia. ¿Dónde aparece por primera vez esta palabra? Si usted va al libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, se va a encontrar un diálogo entre Pedro y Jesús. Y la parte que me interesa resaltar es cuando Jesús le responde a Pedro, después de que Pedro ha hecho una previa definición importante. Ahora Jesús le dice en el verso 18: y sobre esta roca edificaré
mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Preste atención, amado y amada, que aquí esto se va a poner interesante. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? La pregunta sobresaliente. ¿Quiénes dicen los que están afuera que soy yo? Está hablando Jesús. Y entonces comienzan a responder. Unos dicen que tú eres Elías, que eres Juan o alguno de los profetas. Está bien, Jesús dice, ya sé lo que dicen los otros de quién soy yo. Que debería ser de alguna manera importante, saber qué piensan los de afuera de lo que hacemos aquí adentro. Ahora esta pregunta se pone más interesante cuando Jesús los mira a los globos de sus ojos y les pregunta, y ahora ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dice Jesús. Una pregunta confrontativa. Porque, amados, lo que piensa la gente es importante, pero Dios quiere saber lo que piensan aquellos que están con Él, que le siguen y que le adoran. Entonces Pedro responde, tú eres el Cristo. Permítame, Pedro está solamente siendo un representante. Me explico, Pedro está colegiando de alguna manera lo que él interpreta e intuye que hay en la mente de los demás. Es como que alguien entre y diga, todos ustedes aman a Dios, y yo digo, aquí todos amamos a Dios. Yo estoy representándolos a ustedes, aunque haya uno aquí que diga, yo no lo amo. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el que había de venir para dar libertad y salvación al mundo. No solamente al pueblo, sino al mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo, con mayúscula, del Dios viviente. Esa declaración, sí, en otras iglesias la gente grita, amén, aleluya, gloria a Dios. Y entonces Jesús lo mira y le dice, y sobre esta roca, los exégetas han clarificado, los estudiosos han clarificado lo que está sucediendo aquí. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Había una piedra allí? No. Pero una roca es algo inamovible. Sobre esta verdad que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo y que soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Entonces, amados, esa palabra que intenté definir, que dije lo que no es y dije lo que es, está edificada y construida sobre una base que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Señor de señores, Rey de reyes. Si eso no tiene sentido para nosotros, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Si el hecho de que usted esté allí y no pueda todavía asimilar que el fundamento que lo sostiene es Cristo Jesús, nada tiene sentido, ni lo tendrá. ¿Quién o quiénes pueden ser llamados verdaderamente iglesia? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Porque miembro de una congregación local, eso es muy administrativo. Yo le digo a los hermanos, puedes ser miembro de esta iglesia de tres formas. Primero, si traes una carta de la iglesia de donde venías, dando fe que eres un buen hermano, que saliste bien y que quieres trasladarte para congregarte y servir aquí. Bien. Dos, si alguien baja las aguas bautismales, ya por defecto, dicen algunos, si estoy hablando bien, ya nació aquí, es miembro de esta iglesia. Y tres, por testimonio. Si usted viene, está 6 meses aquí, se comporta, habla con el pastor, con los diáconos, y usted les dice, bueno, yo creo lo mismo que ustedes, y se va acoplando, quiero ser parte de este cuerpo. Bien, usted es miembro. Pero ¿quién, bíblicamente hablando, puede ser miembro de la iglesia de Jesucristo? Todo aquel que toma esa verdad, la que fue dicha, y la convierte en el fundamento de su propia vida.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa ungido, Mesías, Salvador. Él quiere ser su Salvador, pero Él necesita ser su Señor. Y todo aquel que ha reconocido esta característica primaria que se necesita para ser iglesia, ser pecador. Si usted no es pecador, si usted nunca ha pecado, usted no necesita la iglesia. ¿Me estoy explicando? La iglesia es para los pecadores. Por eso estamos aquí. No estamos aquí estamos aquí para aclimatarnos. Eso es todo. Segundo, usted necesita entonces reconocer en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esos, como en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo. Cree, no con un creer intelectual, es creer donde usted deposita, transfiere su confianza absoluta en las manos de Jesús. La palabra iglesia, que realmente es en el original la palabra eclesia, solo póngale 2 K, sonará muy bien. Es una palabra griega. Esa palabra aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. Póngase a pensar, usted está escribiendo una carta a alguien, usted tiene 2 opciones, a veces cuando hablamos ocurren las muletillas. Una muletilla en Costa Rica para los muchachos, la escucho mucho, es la palabra di. Di, yo le dije que di si llega y di, y el di se volvió una muletilla. Usted la necesita para seguir desarrollando sus ideas. Cuando oramos tenemos muchas muletillas. Si tuviésemos algún cantante popular y nos regala esa frase o se la presta a Dios, Dios diría: me vas a borrar el nombre. Porque comenzamos con Dios, Dios, te quiero pedir, Dios, tú sabes, Dios, que yo te amo mucho, Dios, porque Dios, tú eres todo para mí, Dios. Digo, estoy hablando obviamente de una forma muy coloquial, pero me imagino a Dios diciendo: ya sé que me estás hablando a mí. Dime más, porque estamos más enclochados con las muletillas que con desarrollar nuestras ideas. Pero cuando una idea se repite una y otra vez intencionalmente, es porque nos quiere comunicar algo. El Nuevo Testamento utiliza 115 veces la palabra iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe a qué conclusión llegué yo? Porque es importante. Porque la iglesia es importante. Si no fuera importante, con 1 o 2 veces que se mencione, se diga, se explique, mejor, porque es necesaria. De los 54 años que tengo, puedo decir que tal vez unos 45 los he vivido en la posibilidad de ser iglesia, bien o mal, unas mejores que otras, pero siempre comunidades como estas. Y doy gracias porque es lo que me ha permitido hasta aquí poder caminar con temor delante del Señor y entendiendo que mi vida tiene propósito y sentido. La iglesia es una necesidad. En el Nuevo Testamento se usan por lo menos 4 ideas. Yo no voy a hablar de ellas porque el próximo domingo probablemente se desarrollará una de esas. Pero el Nuevo Testamento quiere ilustrarnos para que nosotros entendamos mejor lo que es una iglesia. Se usan analogías que son comparaciones. Una analogía, una metáfora es una comparación para que entendamos de forma o gráfica o un poquito más explícita el concepto que se nos quiere comunicar. Por ejemplo, la palabra soma, que es la palabra cuerpo, es una palabra muy utilizada principalmente por el apóstol Pablo para decirnos: la iglesia es un cuerpo. Ya les dije, yo tenía mi sermón muy adelantado el domingo pasado, o para el domingo pasado anterior, sí. Pero bueno, Dios quiso que llegara otra palabra. Pero dentro de las cosas que yo quería compartir con ustedes, es que esta palabra destaca la dependencia que debe existir entre los unos y los otros
partiendo de que somos miembros del mismo cuerpo. A mí se me vinieron muchas ilustraciones. Yo vi tantos cuerpos como tiempo dediqué a pensar en este concepto. Vi cuerpos gordos, flacos, altos, bajos, y entre ellos vi cuerpos robóticos, como el de Mazinger Z, que de pronto hacía así y mandaba un brazo se despegaba de él, pero no lo pude relacionar con lo que Pablo está diciendo, porque el cuerpo desde la perspectiva de Pablo es una unidad que tiene unicidad al margen de que esos miembros sean entre sí diferentes, pero todos vitales y necesarios uno del otro. Hay varias citas que solamente les voy a compartir. Efesios 2:16, usted podría leer Efesios 2, Efesios 4, esos dos capítulos habla bastante del cuerpo. Luego Romanos en el capítulo 12 comienza diciendo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, escuche, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Allí había un sermón. Llega al 4 y al 5 y está confirmando que nosotros somos miembros de este organismo llamado cuerpo. Y la última idea que yo quería comunicar, si hubiese predicado el domingo pasado, es que los cuerpos se enferman. Sí, los cuerpos se enferman. Y un cuerpo que está enfermo es un cuerpo que no está sano. ¿Vieron qué sabiduría me ha regalado el Señor esta mañana? Un cuerpo que está enfermo no está sano. Y un cuerpo que no está sano está enfermo. Y un cuerpo que está enfermo no puede crecer. El Señor no quiso que desarrolláramos ese mensaje, pero hoy se lo digo. El cuerpo de Dios, que es la iglesia, necesita estar sano. Y algunas de las enfermedades que estaba estudiando se conocen como enfermedades psicosomáticas. Psiquis tiene que ver con la mente y soma tiene que ver con el cuerpo. Enfermedades de la mente. Por eso Pablo comenzó diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Tiene mucha riqueza ahí. Vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis, no se hagan a la forma de este siglo. Escuche lo que sigue. Sino que transformaos, cambien por medio de una mente renovada. Y usted sabe por qué el corazón se daña, porque comenzó dañándose la mente. Y lo interesante es que la mente se hace cómplice con algunos otros sentidos, como por ejemplo la vista, por ejemplo el oído, por ejemplo la boca. Y cuando ya todo esto comienza a funcionar mal, entonces hay algo que se llama colapso. Por eso Pablo inteligentemente nos dijo: cuiden el cuerpo. 2. La iglesia como casa de Dios, solo quiero decir rápidamente, la palabra es oikos. Y el autor de Hebreos afirmó que Jesús es superior a Moisés, con base en una comparación sobre la casa de Dios. Hebreos 3, 5 y 6. Pedro usó la misma figura, y en Primera de Pedro 2:5 y en Primera de Pedro 4:17 encontramos otro texto en Pedro que hace referencia a la iglesia como casa de Dios, y nosotros somos llamados a edificar. El doctor Charles Swindoll, escritor prolífero, tiene uno de sus tantos libros que se llama Pásame otro ladrillo, basado en el libro de Nehemías y en la reconstrucción de los muros. Y él hace ver cómo es importante el trabajo en equipo, pero el trabajo individual, comprometido y dispuesto, siguiendo una visión. Y no es sino de ladrillo en ladrillo que se edifica un gran edificio.
Aquí no voy a hablar mucho porque debemos guardarnos. La iglesia como familia. Mire que dijimos que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es la casa de Dios, donde habita Dios. La iglesia es la familia de Dios. La palabra es oikeios. Para los que les gusta de pronto que los impresionemos con alguna palabra en griego. Aunque se relaciona con la casa de Dios, esta palabra pone el énfasis en los miembros de la familia de Dios. En Gálatas 6:10 leemos: así que tengamos oportunidad. Así que cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahorita le voy a explicar por qué Pablo está más preocupado en los de la familia de la fe, incluso por nuestras familias consanguíneas. Mucho cuidado, iglesia. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿A quién lo han tratado mal aquí por ser extranjero? Ahora estamos hablando de iglesia. Ya no hay extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Note que no presenta a la iglesia como una familia comparativamente. Está diciendo que la iglesia es la familia de Dios. No es lo mismo decir un camino que decir el camino. Una iglesia, la iglesia. Una familia o la familia de Dios. La Biblia nos enseña, por lo menos intuimos, que en el cielo no habrá matrimonios, pero sí habrá adoradores. Así que todos estaremos relacionados en el cielo y esta relación será eterna. Eso es lo que me hace diferencia con la familia consanguínea. Dicho de otra manera, la palabra oikeios sugiere varias ideas. Intimidad. En la familia tenemos intimidad o no. Hay cosas que yo hago de la puerta de la casa para adentro que no me atrevería a hacerlas. No me cree. Cuando yo termino de predicar, subo a la casa y comienzo a irme quitando el saco desde la puerta, saco, camisa, y ya cuando llego al cuarto casi llego desvestido. Imagínense que lo hiciera al revés. Intimidad. Pero no solamente intimidad sugiere la palabra familia, sino que también estrechez. Calor. Instrucción. En la familia se da y se recibe instrucción. Protección. Y para la gloria de Dios, algunos más que otros, herencia. Y este calor de familia es para todos los que formamos parte de esta comunidad llamada iglesia. Ningún miembro, ninguno debe de sentirse aislado o marginado. Si es así, o unos no han entendido el concepto o los otros no lo han asumido todavía. Finalmente, y el punto que me compete esta mañana, es tratar de que veamos la iglesia como comunidad. ¿Recuerda? La iglesia, una comunidad que sí, Ada, pero tú copiaste el título para entonces no se vale que tú respondas. La iglesia, una comunidad ¿qué? Vamos a ver si al final usted sale diciendo de aquí: necesito la iglesia. Yo agregaría el posesivo que Jesús usó y lo usó con firmeza. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, miren qué lindo habló Jesús, edificaré. ¿Sabe por qué subí la voz? Porque no los oigo. Entonces,
Jesús dijo, yo tengo una iglesia, esta es mi iglesia. ¿Puede decir usted lo mismo? Iglesia como comunidad. La riqueza de esta palabra descansa sobre la base de que este grupo de personas tienen una experiencia en común que a su vez les une. Esa coinonía se expresa, o ese compañerismo, a través de dos dimensiones. Una dimensión vertical y la otra dimensión es horizontal, y no se puede negar. Si usted viene aquí para hacer iglesia y para pelar los ojos en blanco y decir, soy tu testigo, te alabo, y usted ignora al que está a la par, atrás o adelante, no ha entendido esas dos dimensiones. Una dimensión vertical y otra dimensión horizontal. Corregí esta frase en algún momento. Sabe, hermano, yo estoy aquí por Dios, no por usted. Pero mire, déjeme ponerle un poquito de efectos. ¿Me permite? Gracias, hermana. Yo estoy aquí por Dios, no por usted. Ya la mirada. Y a veces a usted lo hace sentir el diablo. Pero sí estamos por usted. Usted está por él, está por ella, porque es parte de esta comunidad. Y si usted se va al concepto de cuerpo, usted tiene que decir, te necesito. Y él tiene que devolver, yo también te necesito. Claro, esto ya no lo dijimos, era el sermón pasado. La guerra de los miembros. Imagínese usted, la guerra de los miembros. El ojo que puede ver, mira y dice, no me gusta. Y el oído dice, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? No veo, pero oigo. Y la mente dice, yo no veo ni oigo, pero no soy tonta. Y ahí comienza la guerra. Pero sí nos necesitamos. Yo estoy aquí por Dios y estoy por mis hermanos. Aleluya. Gracias a Dios por mis hermanos tan diferentes. Eso lo hace interesante. ¿Sabe? Cuando uno pinta, si me permite el ejemplo personal, es tan fascinante ver en la paleta tantos colores. Hay una técnica que se llama monocromática. Mono es uno y color, cromo. Entonces es un solo color. Y para los que nos gusta embarrar pintura, se vuelve un poco monótona o aburrida porque es un solo color. Aunque es muy pedagógica, a mí me gustan los colores. Tal vez no tanto como a Dios que los creó. Y Él los puso en la paleta colores y sabores, gustos, características, diferencias para unirnos en un solo concepto llamado iglesia, una comunidad necesaria. En Hechos capítulo 2, si gusta vaya conmigo, versos 42 al 47 leemos de la siguiente manera. Hechos capítulo 2. Usted llegará con el paso del tiempo, ya yo estoy aquí, dice así la palabra del Señor. Hay muchas partes que tengo subrayadas. Comienza diciendo el texto, solamente le pongo un poquito en contexto. Joel capítulo 2, verso 28, dice la palabra del Señor, y después de esto, hablando en términos escatológicos, futuristas, lo que habría de venir, una profecía, Joel capítulo 2, verso 28, y después de esto, derramaré, aleluya, de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. ¿Cuándo sucederá todo eso? Cuando el Señor derrame de su espíritu sobre toda carne. Usted llega a Hechos capítulo 2, capítulo 1, y comienzan a preguntar ahí cuándo serán todas estas cosas, y el Señor le dijo, será silencio, a ustedes no les compete conocer estas cosas, los tiempos o las sazones, pero sepan, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de qué, de una vida que se fundamenta en Jesús. Y en el capítulo 2
la profecía se hace realidad. Y en Pentecostés, fiesta de Pentecostés, de las cosechas, el Espíritu Santo es derramado y la gente comienza a experimentar. Es algo diferente. Imagínense que Pedro predica su primer sermón y se convierte en 3,000 personas. 3,000. Oiga, 3,000. No fueron 300 ni 500. 3,000 personas en su primera invitación. ¿Quiénes quieren recibir en esta mañana al Señor Jesús como su único? Imagínense qué lindo. Manos, manos, manos. Qué avivamiento. Allí comienza la iglesia. Hechos es un libro narrativo, o sea, narra la historia de la iglesia. Es descriptivo, describe muchos hechos, y es normativo. No todo el libro de los hechos es normativo, tenga cuidado, porque muchas partes son narraciones que están explicando cómo la iglesia se consolida. Y llegamos al capítulo 2, verso 42, y dice, escuche, y perseveraban, palabra clave, en la doctrina, palabra clave, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían, ¿qué cosa? Estaban juntos. ¿Y qué? Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, aleluya, no haciendo bulla, no gritando, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta parte es importante, amados. Y el Señor añadía, ¿quién? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero rápidamente, para los que escriben o los que graban en sus mentes, compartir algunas características de una verdadera iglesia como comunidad necesaria. Lo primero es que una iglesia que se asume a sí misma y se define como comunidad necesaria, persevera. Y persevera en la enseñanza de los apóstoles. Muchos se confunden y dicen, yo soy de la iglesia apostólica, y le dan un título larguísimo. Les voy a explicar. La enseñanza de los apóstoles no era otra enseñanza diferente a la enseñanza de Jesús. Ellos se graduaron en el seminario de Jesús. 3 años y unos meses. ¡Qué bendición! Seminario intensivo. Habían clases al aire libre. Jesús los alimentaba, los bendecía, hacía milagros. Todo eso era parte de... Había laboratorios, por ejemplo, un día los mandó a cruzar el lago y allí vino la tormenta. Ese era un laboratorio, me estoy explicando. Ellos iban a aprender con base en la experiencia. Qué lindo, 3 años, 3 meses, se graduaron. ¿Y qué sabían? Lo que Jesús les había enseñado. ¿Y qué iban a enseñar? Lo que Jesús les había enseñado. Y cuando Hechos dice, y la doctrina de los apóstoles, entiéndase, una doctrina, una enseñanza cristocéntrica. Perseveraban en la Biblia. Una de las luchas que tengo en mi corazón es la apatía que hoy tenemos por la Biblia. He querido de muchas formas, bajo muchas recetas, animar a hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, a que lean su Biblia. Hablando con 2 jóvenes, ellos me dijeron en estos días, o me confesaron, sí, me cuesta leer la Biblia. Y yo dije, pero son 2 muchachos que están ya universidad, ¿por qué les cuesta tanto leer la Biblia? Si leer es tan sabroso, al que no le gusta, no, por supuesto. Pero leer todos los días un pedacito de la palabra, digo, no busquemos culpables, nada más tratemos de interiorizar este mensaje.
¿Nos cuesta leer la Biblia? Sí, nos cuesta leer la Biblia, como nos cuesta orar. Son dos excelentes herramientas que hemos dejado de lado. No tengo tiempo. Es que yo para hacerlo a la carrera mejor no lo hago. Si yo no tengo 3 versiones, mejor. Es que en la Reina Valera del 60 a veces no entiendo. Es un español muy antiguo. Lo que usted quiera, no lo hago. Y cuesta. Le sugería a un grupo, vamos a entrar en una aventura. Mire qué palabra. Una aventura de lectura bíblica. Me gusta. ¿Cómo vas? Estoy un poco atrasado. ¿Por qué capítulo vas? Por el 3. Tiene 31 capítulos el libro. O sea, está bastante atrasada. Nos cuesta. Pero estos hombres y estas mujeres perseveraban. Y yo necesito decirle a usted lo que significa esa palabra. Perseveraban. Significa que estaban asidos, agarrados. No se soltarían por nada. Eso significa perseverar. Perseverar es insistir hasta lograr el objetivo deseado. A muchos de nosotros nos ha tocado perseverar en el matrimonio. Nos ha tocado perseverar con los hijos. Yo les animo a perseverar en la enseñanza cristocéntrica de la palabra de Dios. Tenían comunión. Leemos, común unión. O sea, ellos no solamente compartían el pan. Muchos predicadores dicen la cena del Señor, sí, pero también comían juntos. Hermano, voy a tu casa, ¿qué hay? No se preocupe, que aquí le echamos agua a la sopa. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto usted no le echa más agua a la sopa? Claro, toda la pandemia dijo, no, lo que hay es para los que estamos aquí, para no contaminarnos. ¿Cómo nos ha ayudado la pandemia a desociabilizar? Esa palabra me la acabo de inventar. ¿Cómo nos ha ayudado? Nos ha justificado nuestra poca generosidad. Pero estos comían juntos. Lo mucho, lo poco lo compartían. La palabra todos aparece mucho en este texto. Mucho. Y además oraban juntos. Pastor, ¿usted puede orar por mí? Claro. Bien, a mí me gusta orar, en serio. Y tenemos un remanente aquí de hermanos que uno los oye, les gusta orar. Entonces yo le digo al hermano, me gustaría orar por usted. Vamos a ver, ¿a cuánto les gustaría que yo ore por ustedes? Pero no por ustedes, sino por usted. Levante la mano. Esto no, ya si hubo manipulación, ya la hubo hasta aquí. En serio. ¿Y cuántos de ustedes de verdad disfrutan? No bajen la mano todavía. ¿Cuántos disfrutan de ustedes de verdad que alguien ore por usted y con todo respeto y con la unción del Señor pueda poner su mano sobre usted? ¿Cuántos? Este servidor, si no lo creen, venga, ore por mí. Cuando usted quiera, venga, ore por mí. Yo me siento, usted pone sus manos sobre mi cabeza y ore por mí. En serio, qué necesario es, qué bueno. Yo le digo a mis hermanos, ¿sabe? Quiero orar por usted, por los que levantaron la mano. Vuelvan a levantar para ver, es que no los conté. Muy bien. Pero también quiero orar con usted. No me deje solo. Quiero orar por, pero quiero orar con también. Usted me hace falta. En ese momento Dios me dará la revelación para decirle, ¿sabe qué? Perdóneme, mi hermano. Me gusta estar aquí con usted. Déjeme abrazarlo, porque esta oración tiene que llegar al cielo, no al cielo raso, aunque esté decorado y bonito. Tiene que trascender. Oraban juntos. ¿Y qué más dice la Biblia que hacían? Tenían unidad. Muchos decían, sí, estaban juntos, pero no revueltos. Como nos gusta eso a algunos, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Pero tenían intimidad, relación, calor, instrucción, protección. Adoraban, podían alabar a Dios. Y me encanta esto, testificaban, tenían un testimonio. Muchos de nosotros hemos perdido nuestro testimonio. No tenemos un testimonio para los demás. Y lo que tenemos es mejor no compartirlo. Si no hay un testimonio de perdón, si no hay un testimonio de humillación, si no hay un testimonio de sanidad, no testifique. Porque la Biblia nos manda a dar frutos,
pero podemos dar frutos enfermos también. Mire, yo lo estoy discipulando a usted, mi hermano, y yo le digo a usted una cosa. Vea mi caso. Yo he perdonado, pero yo no olvido, mi hermano. Yo lo estoy formando a usted. Eso es lo que va a reproducir. Va a reproducir a otro resentido. Y el Señor vino para sanar a su pueblo. Por eso tenían testimonio, porque habían hecho cosas que eran básicas. Y las consecuencias son muy sencillas, muy sencillas. Y el Señor, ¿quién? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ayer mi esposa comenzó a leerme un artículo, un libro que está leyendo, no preciso el título, pero me leyó un párrafo interesante. Un pastor a quien Dios le dio la oportunidad de formar una iglesia. La iglesia se formó con 20 personas. En los primeros 3 años la iglesia creció a 1,300 miembros. 1,300, ayúdenme, menos 20, ya llegaste. 1,280, es lo mismo, estamos conectados. 1,280 más en 3 años. Y cuenta el artículo que la iglesia se estancó. La iglesia no creció más. No creció más. No creció. Entonces ellos comenzaron a orar y a buscar el rostro del Señor. Voy a hacerle la historia corta. Y un día en una revista de apuntes pastorales, él encontró la respuesta de Dios. Y la respuesta que Dios le daba era: hay cosas que me competen a mí, pero hay otras que les competen a ustedes. ¿Estás orando por un avivamiento? Muy bien. Pero parece, y esto es algo documentado, que la iglesia se había enfermado. Y la iglesia se enfermó en una sola palabra. Ni siquiera era esos pecados que le paran el pelo a uno. Relaciones. Relaciones. Ellos tenían que sanar. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado una caída en donde se chollan la rodilla o la... Ay, uno quisiera echar el tiempo atrás y decir: ¿por qué di la vuelta en bicicleta así? ¿Por qué tenía que estar ese poste allí? ¿Por qué? Ya pasó. Ya tiene la pierna chollada. ¿Sabe qué es lo hermoso de eso? Cuando sana. Luego viene un grano. ¿Han identificados? Un grano. Y después del grano comienza a picar. Y uno comienza así. Quitarse el grano. Es una picazón que no duele. Es una picazón sabrosa. Y uno dice: me pica. Entonces los abuelos le dicen: es que está sanando. Qué lindo es cuando la iglesia siente picazón. Porque el Espíritu Santo comienza a sanar. Aleluya. Alguien lo tenía que decir, me tocó a mí. Aleluya. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Después de que ellos aprovecharon todo ese tiempo, 3 años más, para fortalecer liderazgo, discipulado, etcétera, tuvieron una experiencia de sanidad. ¿Y sabe qué pasó? La iglesia creció a 11,000 y pico. Yo dije: ¿dónde los meto? Yo dije: ay papá, ¿dónde los meto? ¿Se dan cuenta lo que hace el Señor? El Señor. La coinonía, o sea, el compañerismo, sugiere ser unánimes, sufrir con, gozarme con, consolar a, edificar entre y tener en comunión a mis hermanos, aún sean momentos de alegría o de tristeza. Quiero terminar con un texto en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 3. Nos recuerda: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Estaba con mi hermano Jeremy, que está aquí, teólogo, por cierto, ya estamos orientándolo. Y estábamos buscando ciertas palabras en un programa que tengo. Y llegamos a esta palabra: consolación, paracletis.
Consolador, Paracletos. Y los que más leen sabrán que esa palabra se relaciona con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Paracletos, consolador, abogado, intercesor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, amados, esto le corresponde a la iglesia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si hay 3, 4 sermones más, solo denme tiempo. Y en un par de semanas vendrán, pero este texto es muy rico. Yo quiero animarle a usted a que usted asuma esta mañana el privilegio que Dios le ha dado de ser miembro de la comunidad llamada iglesia, iglesia local, donde el Señor es la cabeza y usted y yo solamente somos el cuerpo, una familia, casa de Dios. Ya no tiene que sentirse solo. Por favor, aquí nadie se debe de sentir solo. Existimos para amarnos, consolarnos, reír y llorar juntos. Es tiempo de gozarnos. Y en gratitud decir a nuestro Dios: gracias, Padre, por darme la hermosa oportunidad y privilegio de pertenecer a esta iglesia. Es una comunidad para mi vida y la vida de mi familia necesaria. La iglesia es un privilegio. ¿Sabe lo que es un privilegio? Es una ventaja especial que disfruta a alguien por el beneplácito de un superior. Él nos ha dado este privilegio. Yo deseo de verdad, amado y amada, animarle a que podamos reconocer juntos que Dios nos ha dado uno de los más grandes privilegios, por lo menos sobre esta tierra. Decida hoy ser parte de esta comunidad espiritual. Puede inclinar su cabeza un momentito, permítame orar. Señor, quiero darte gracias. ¿Qué sería de mi vida si tú no hubieses venido a ella? Estoy seguro que mi vida no tendría sentido. Pero una vez que me diste la oportunidad de reconocer mi condición como pecador y de perdonarme, salvarme, redimirme, me colocaste prodigiosamente en un lugar. Todavía recuerdo, y aunque visité muchas, todavía recuerdo Primera Iglesia Bautista de Panamá. Cuántos errores, cuántas vergüenzas, cuántas palabras sucias dije entre los jóvenes de esa comunidad, y no me rechazaron, me amaron. Cuántas metidas de pata y no me rechazaron, sino que me amaron. Algunos de ellos confirmaron dones en mí. Algunos me veían como un prospecto y otros me subestimaron. Pero ahí estuve, bendita comunidad. Y a lo largo de los años me ha ido llevando por diferentes comunidades como estas llamadas iglesia. Hoy, Padre, delante de ti, sabiendo que tú nos trajiste acá y no fue nuestro capricho. A lo mejor si hubiese sido por nuestra escogencia, no habríamos escogido estar aquí.
pero a ti te ha placido. Hemos podido llorar con nuestros hermanos y reír. Nos hemos podido abrazar y diferir. Qué perfecto eres, qué grande eres. Gracias por los extranjeros que ya no hay, ni advenedizos, porque somos conciudadanos del reino, solamente peregrinos. Gracias por las representaciones étnicas de nuestra congregación. Y gracias, Señor, por las variedades sociales y académicas. Gracias, Señor. Nadie me puede menospreciar, ni tengo licencia para menospreciar a nadie, porque esta es tu iglesia y yo te alabo y te bendigo. Danos la oportunidad, como cuerpo, como familia, como casa, como comunidad, sumarnos, pero que no esté en nuestro corazón ese sentimiento errado: hermano, yo no estoy aquí por usted, yo estoy aquí por mi Cristo. No, y por usted también. Te amo, mi hermano. Señor, cuánto daño te hacemos, cuánto dolor causamos a tu corazón cuando hay adjetivos que califican a nuestros hermanos, por los cuales también moriste en la cruz. Palabras peyorativas que no se la diríamos a un individuo del mundo. Ten misericordia de tu pueblo, ministra a tu iglesia. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por el pueblo de Dios. Gracias por tu iglesia, a la cual pertenezco y amo. Y déjame ser un instrumento de paz para la gloria de tu nombre. Bendigo a tu pueblo con bendición espiritual. Te honramos y te bendecimos. Oramos en el poder del Espíritu Santo, dándote la gloria a ti, papá, porque has sido glorificado todos estos días. Y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados, que el Señor continúe derramando de sus bendiciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.